Durante casi 50 años, este fue el experimento que toda persona que estudiaba psicología tenía que conocer, la prueba de que cualquiera, en las condiciones correctas, puede convertirse en un monstruo. Un grupo de estudiantes universitarios, comunes y corrientes, encerrados en una prisión falsa durante 6 días. Y en menos de 48 horas, algunos ya gritaban órdenes y humillaban a los otros como si llevaran toda la vida haciéndolo. Ese relato le dio la vuelta al mundo, entró en miles de libros de texto, inspiró películas y todavía hoy se enseña en las universidades como una de las lecciones más inquietantes sobre la naturaleza humana. Pero en 2019, un investigador francés consiguió acceso a algo que nadie había escuchado completo en casi 50 años, las grabaciones originales del experimento real. Y lo que encontró ahí adentro no coincide con la historia que te contaron. Esto es lo que en verdad pasó en el sótano de Stanford en agosto de 1971, y lo que salió a la luz casi medio siglo después, cuando alguien por fin se tomó el trabajo de escuchar las cintas completas en vez de repetir el resumen oficial. En agosto de 1971, el psicólogo Philip Zimbardo instaló, en el sótano del edificio Jordan Hall, en la Universidad de Stanford, una prisión falsa de casi 11 metros de largo. Celdas improvisadas con rejas de metal, un pasillo estrecho para hacer ejercicio, y un armario diminuto reservado para el confinamiento solitario. La financió la Marina de Estados Unidos, interesada en entender los conflictos dentro de sus propias prisiones militares. Zimbardo reclutó voluntarios con un aviso en el diario, 75 hombres se presentaron, y después de entrevistas y exámenes psicológicos que buscaban descartar antecedentes penales o problemas médicos, quedaron 24. Casi todos blancos, de clase media, estudiantes universitarios. Un sorteo con moneda decidió quién iba a ser guardia y quién prisionero, 9 de cada uno, más 3 suplentes por grupo. La paga: $15 por día, unos $120 actuales. El experimento empezó como una puesta en escena total. La Policía Real de Palo Alto se presentó en las casas de los futuros prisioneros, los esposó frente a sus vecinos, los llevó a la comisaría, les tomó las huellas. Y recién ahí los trasladó al sótano de Stanford, donde los desnudaron, los rociaron con un supuesto desinfectante y les asignaron un número. A partir de ese momento, nadie los iba a llamar por su nombre nunca más. Menos de 36 horas después, en la madrugada del segundo día, los prisioneros se rebelaron, bloquearon la puerta de sus celdas con las camas y se sacaron los números de la ropa. Los guardias respondieron con extintores de incendio, apagando la rebelión a chorros de dióxido de carbono directo a la cara. Fue el primer indicio de que algo, ahí adentro, se estaba saliendo de control mucho más rápido de lo esperado. ¿Vos qué hubieras hecho en el lugar de esos guardias, con lentes de espejo, un uniforme y la orden de mantener el orden como fuera? Pensalo. Porque lo que pasó después es todavía más difícil de creer. En los días siguientes, algunos guardias empezaron a idear castigos cada vez más humillantes por su cuenta, flexiones de pecho con un prisionero sentado encima, privación del baño hasta convertirlo en un privilegio, bolsas de papel sobre la cabeza, colchones que se retiraban como castigo colectivo. Zimbardo, que además de dirigir el estudio se había puesto a sí mismo en el papel de superintendente de la prisión, no intervino. El prisionero número 8612, un joven llamado Douglas Corpy, se derrumbó menos de 36 horas después de empezar, gritaba, lloraba, decía que por dentro se estaba quemando. Zimbardo lo dejó salir. En su momento, ese colapso se presentó como la prueba más contundente de hasta dónde puede llegar el poder de una situación sobre una mente sana. 4 días después de empezar, otro prisionero, identificado solo como el número 819, tuvo una crisis similar.
mientras se retiraba a llorar, alcanzó a escuchar a los guardias haciendo corear a los demás prisioneros que él era un mal prisionero, y según los propios registros del estudio, por un momento quiso volver adentro para demostrar que no lo era. Para el quinto día, cuando las familias fueron autorizadas a visitar, una joven investigadora llamada Christina Maslach, que en ese momento salía con Zimbardo y con quien más tarde se casaría, entró al sótano y vio a un grupo de prisioneros encapuchados, encadenados entre sí, caminando en fila hacia el baño. Fue la única, de más de 50 personas que pasaron a mirar el experimento, que le dijo directamente a Zimbardo que lo que estaba haciendo era inmoral. Un día después, el 20 de agosto de 1971, apenas 6 días después de haber empezado, Zimbardo canceló un experimento que originalmente estaba planeado para durar 2 semanas completas. Esa fue la historia que se contó durante casi 50 años, la prueba de que el contexto, y no el carácter, convierte a la gente común en verdugos. Apareció en miles de libros de texto de psicología, inspiró 2 películas, Das Experiment, en Alemania en 2001 y The Stanford Prison Experiment en Estados Unidos en 2015. Y todavía hoy hay quien la cita como advertencia sobre lo que todos llevaríamos dentro. Pero, ¿qué pasa si esa versión nunca fue exactamente lo que ocurrió ahí abajo? En 2018, un investigador francés llamado Thibault Letexier publicó un libro titulado Histoire d'un mensonge, Historia de una mentira. Resultado de años revisando algo que casi nadie se había molestado en escuchar completo, los archivos originales del experimento, guardados en la biblioteca de Stanford, incluidas horas de grabaciones de audio. Un año después resumió sus hallazgos en un artículo publicado en la revista American Psychologist, volumen 74, con 7 conclusiones respaldadas por evidencia documental directa. La primera, y la más incómoda, los guardias no improvisaron la crueldad por su cuenta. Recibieron instrucciones explícitas sobre cómo comportarse. La segunda, ese comportamiento no salió de la nada. 3 meses antes, un estudiante llamado David Jaffe, que terminaría siendo el alcaide del experimento real, había dirigido un ejercicio casi idéntico en una clase de Zimbardo, con estudiantes actuando de guardias y prisioneros. La orientación que después recibieron los guardias reales estaba calcada de esa prueba piloto, no fue un comportamiento espontáneo surgido dentro de la prisión. Entre los papeles del archivo, Letexier encontró algo escrito de puño y letra por el propio Zimbardo, una lista titulada Processing in, the Humanizing Experience, el proceso de ingreso, una experiencia deshumanizante. Ahí estaban, ya planificadas antes del primer día, instrucciones como nunca usar nombres, solo números, y nunca pedir, siempre ordenar. No era una regla que los guardias descubrieron solos encerrados en ese sótano, era un guión escrito de antemano por el investigador que después iba a describir todo como un comportamiento espontáneo. Y en las grabaciones de la reunión de orientación, un día antes de que todo empezara, queda un intercambio que la versión oficial nunca contó. El alcaide Jaffe le insistía a un guardia llamado Mark que estaba siendo demasiado blando, que el éxito del experimento dependía de que todos los guardias se comportaran como guardias duros. Mark le respondió citando su propia experiencia real con la policía en manifestaciones contra la guerra de Vietnam, que el trato agresivo, según lo que él había vivido, no servía para nada. Es la prueba, en la propia voz de los participantes, de que no todos entraron dispuestos a ser crueles, y de que algunos tuvieron que convencerlos. La tercera pieza vino de un hombre que había pasado años preso en la cárcel de San Quintín, Carlo Prescott, contratado como consultor del estudio. En un artículo publicado en 2005 en el diario Stanford Daily,
Prescott aseguró que buena parte de las tácticas de humillación, las capuchas, las cadenas, los apodos degradantes, eran literalmente las que él había vivido en prisión real, y que se las había transmitido a los investigadores antes de empezar. Zimbardo, por su parte, disputó que Prescott hubiera escrito ese artículo él mismo. Y acá viene la pregunta que cambia todo lo demás: si los guardias sabían exactamente qué se esperaba de ellos, ¿seguía siendo un experimento sobre lo que la gente hace por sí sola, o sobre lo que la gente hace cuando una autoridad se lo pide con claridad? Antes de seguir, ¿a vos te pasó alguna vez sentir que tenías que actuar un papel, exagerarlo incluso, solo porque sentías que alguien con autoridad esperaba eso de vos? Guárdate la respuesta, porque el próximo testimonio la va a poner todavía más incómoda. En una entrevista de 2017, el propio Douglas Corpy, el prisionero 8612 cuyo colapso emocional se convirtió en la imagen más citada de todo el experimento, confesó algo que nunca había dicho públicamente: su crisis fue actuada. Tenía un examen de posgrado en unos días y necesitaba tiempo para estudiar. Gritar y llorar era, según sus propias palabras, la única forma de que lo dejaran salir de ahí. El guardia más recordado del experimento, apodado John Wayne por su acento sureño de película, también habló años después. Se llamaba Dad Ashelman, tenía formación en teatro, y admitió haber usado esa actuación deliberadamente para intensificar el ambiente. Incluso llegó a ordenarles a los prisioneros que simularan actos sexuales entre ellos una noche. Según reconstruyó después Le Texier, la mayoría de los guardias, en distintas entrevistas, terminaron diciendo lo mismo: sabían que estaban actuando un papel que se esperaba de ellos. El cuarto hallazgo de Le Texier fue, quizás, el más grave para la ciencia detrás del experimento. En documentos previos al estudio, Zimbardo ya había escrito, antes de que empezara, la conclusión a la que esperaba llegar. No estaba solo observando qué pasaba, estaba, en cierta forma, dirigiendo la actuación para confirmar una idea que ya tenía. El artículo completo de Le Texier se publicó en American Psychologist, y ese mismo 2019 el canal National Geographic estrenó un documental, The Stanford Prison Experiment, Unlocking the Truth, donde varios de los participantes originales, ya con más de 60 años, confirmaron frente a cámara buena parte de lo que Le Texier había encontrado en los archivos. Y esto no se quedó encerrado en un libro de psicología. En 2004, cuando estallaron las fotos de tortura de la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, Zimbardo se presentó como testigo experto en la corte marcial del sargento Aben Frederick, uno de los guardias condenados. Su argumento fue exactamente la conclusión de su experimento de 1971, no había que mirar solo al soldado que cometió el abuso, sino al sistema militar entero que lo puso en esa situación. La corte igual lo condenó a 8 años de prisión. 3 años después, en 2007, Zimbardo convirtió esa idea en un bestseller, The Lucifer Effect, Understanding How Good People Turn Evil. Es decir, la misma explicación situacional que hoy sabemos que se apoyaba en un experimento con guardias coacheados y un colapso actuado se usó, públicamente, para explicar uno de los episodios de tortura militar más graves de la historia reciente de Estados Unidos. Zimbardo respondió públicamente que las críticas de Le Texier eran, según sus palabras, ataques personales que ignoraban evidencia a favor del estudio original. Pero el daño a la versión clásica ya estaba hecho. Durante 50 años, millones de estudiantes de psicología en todo el mundo aprendieron que el mal surge solo, de manera espontánea, cuando a una persona común se le da poder sobre otra. Y lo que muestran las cintas completas es algo más incómodo todavía. Ese mal, en Stanford, tuvo instrucciones precisas, un guión previo.
Y gente dispuesta a actuarlo para no decepcionar al investigador que los estaba mirando. Y esa versión incompleta no se quedó en una anécdota de facultad. Durante décadas sirvió de base científica para explicar, e incluso defender legalmente, actos de tortura real. Hoy, la enseñanza del experimento de Stanford sigue viva. Pero cada vez más manuales de psicología lo presentan junto a las críticas de Le Texier, no como un hecho cerrado. La mayoría de los psicólogos coincide en algo. El estudio nunca cumplió los estándares científicos actuales, tuvo apenas 24 participantes, ningún grupo de control, y un investigador que además de dirigirlo, actuaba dentro de él. Aún así, la pregunta de fondo que Zimbardo quiso responder, ¿qué tan lejos puede llegar una persona común bajo la presión de una autoridad?, sigue abierta, y curiosamente se parece cada vez más a la que ya había hecho una década antes un psicólogo de Yale llamado Stanley Milgram. Lo que sí quedó claro, medio siglo después, es otra cosa. Un mito científico puede sobrevivir décadas, cruzar generaciones enteras de estudiantes. Y solo cae cuando alguien se toma el trabajo de escuchar la grabación completa en vez de repetir el resumen de siempre.